Ahora, Manuel va a hablar del dolor y después vamos a poner un caso práctico para que veáis el manejo del dolor en un paciente nuestro que tuvimos en uno de nuestros pacientes. Y llevas la petaca. ¿No? Ah, que está aquí. Vale, si no me voy a mover de aquí. Sí. Perfecto. Bueno. Vamos a ver de manera rápida, breve. Del dolor se puede hablar horas. Mucho se ha hablado del dolor. Y hay muchas cosas del dolor, ¿no? Pero yo quiero hacer hoy algo sencillo, muy sencillo. Algo que quisiera dar una pincelada para que todos podamos manejar lo que tenemos en la ambulancia, la morfina, que la podamos utilizar, que sepamos cuánto tenemos que utilizar y la situación en la que tenemos que utilizarla. El dolor es multidimensional, no solamente tiene un componente orgánico, también tiene una parte emocional muy importante, tiene muchos componentes y abordarlo muchas veces necesita no solamente de opioides, necesita de fármacos que llamamos coadyuvantes, pero no voy a hablar ni siquiera de los coadyuvantes. Voy a centrarme en lo que resuelve el dolor de manera aguda con una buena dosis de rescate, buena quiero decir, adecuada, lo resuelve en un 90% de casos. Y tenemos que saberlo, tenemos morfina en la ambulancia, los centros de salud tienen morfina escasa, una ampolla, 2. Siempre digo que lo que nosotros utilizamos de morfina, que es las dosis a las que estamos acostumbrados en emergencias, coger la ampolla, hacer la dilución 1 a 1, meterle los 9 centímetros de fisio y empezar a meter de 2 miligramos en 2 miligramos, ha beneficiado mucho a los de los infartos, desde luego, y al enfermo agudo, pero ha perjudicado una barbaridad al paciente terminal. Porque imaginaros, yo he presenciado pacientes con un parche de 150 microgramos de fentanilo. Ojo, 150 microgramos de fentanilo son 150 miligramos de morfina subcutánea diarios. Es decir, son 300 miligramos de morfina oral. Por vía oral son 30 ampollas lo que se bebe ese hombre para no tener dolor, para controlar su dolor de base. Si vamos a rescatarlo con la 10ª parte de una de nuestras ampollas de morfina, que solamente tiene eso, pues 1 miligramo, 2 miligramos, cuando metemos 2 centímetros cúbicos, pues eso, el dolor se ríe de nosotros y el paciente sufre con nosotros, que vemos que no hacemos nada. Y por supuesto, he visto que se pone y se va uno corriendo diciendo, ya se lo he puesto. Hay que poner las dosis adecuadas y las vamos a ver. El dolor es multidimensional. Hay que tener confianza para estar delante del dolor. Esta persona tenía la confianza suficiente para, sin armas, estar ahí, delante de todas las dimensiones del dolor. Sin armas o tal vez no. Porque a tener confianza yo le llamo tener un arma muy poderosa. Y esta persona tenía una confianza enorme. Enorme, si vemos, porque esto para que se vea este chino que estaba en la plaza de Tiananmen, para que se vea la confianza que tenía, pues tengo que pasar a la siguiente diapositiva. Esta es la confianza que tenía. Ahí se ve el puntito que va a la izquierda. Si tienes la actitud y tienes la medicación, lo que no tienes es excusa para aplicar el tratamiento adecuado a un paciente que sabe que se va a morir y que tiene dolor. Una cosa es mi dolor de muelas, que puede ser muy agudo, pero yo que soy un tío optimista, creo que no me voy a morir nunca. Me tomo 2 nolotiles, y si no se me pasa dentro de 6 horas me tomo otros 2. Y si no se me pasa dentro de 6 horas otros 2. Y si no se me pasa me tomo un Spidifen. Y si no me tomo un Voltaren. Y si no, y a los 3 días se me quita. Se me ha quitado el dolor ese que tenía de muelas. Pero una persona que tiene un pronóstico tan limitado, que sabe que se va a morir y que tiene dolor, tiene un dolor muy intenso, porque va a vivir 3 días. Y ese dolor es el dolor de su vida. Y ese dolor es una emergencia. No podemos decir, esto no es de UBI, nos han llamado y esto no es de UBI. Si nos han llamado, vamos a tratarlo. Porque además, probablemente el centro de salud no tenga ni la herramienta en cantidad adecuada para tratarlo. Es que no tienen morfina, es sorprendente. Hay una ampolla, hay 2. Vas por los centros, me volví loco un día por allí buscando en el centro de salud y en las farmacias no hay. Y es necesaria, no lo entiendo. Por eso, si no la utilizas, no la conoces, y si no la conoces, ética del infratratamiento, paciente con dolor, hasta que se muera.
Y no me voy a extender, esto tiene que ser muy breve y tiene que ser muy sencillo. Dolores, sabemos que está el dolor somático, que es el dolor que se localiza, el dolor visceral, que es el sordo, profundo, de fondo que hay, el dolor neuropático, que es como un calambre por alteraciones nerviosas. Ya está, no voy a entrar en eso. El que quiera y le pique la curiosidad, y me encantaría que le picara la curiosidad a la gente tal que se lo vea, que esto se puede ampliar una barbaridad. Y tenemos que saber cuánto le duele al enfermo, que nos lo diga a él, y nos lo creemos. Es una crueldad. No es ético darle placebo a un paciente terminal que dice que tiene dolor. Se trata. Y además tenemos la suerte de que no tienen techo estas medicinas. Se trata hasta que desaparece. Normalmente un paciente que tiene dolor crónico, pues le damos una medicación basal para controlar ese dolor crónico. Pero a nosotros en la UBI nos van a llamar, o en el PAC, nos van a llamar porque el paciente, a pesar de estar tomando esa medicina que cubre el dolor crónico, tiene picos de dolor. El dolor irruptivo, que se llama. Nos van a llamar para esos picos de dolor. Joder, pues según lo alta que sea la línea azul, que es la que está cubriendo con los opioides de base, según lo alta que esté, tendremos que darle más o menos morfina, que es lo que llevamos, para cubrir ese pico de dolor. Y que el paciente al final, con los rescates, se quede así. Y somos capaces, además, de dejar una herramienta en la casa, jeringas precargadas, aleccionando a la familia para que a través de una palomilla lo haga. Y lo hacemos en todas las casas. Y todos lo aprenden porque es muy sencillo, no tienen que pinchar, la palomilla ya la ha dejado Miguel Ángel puesta. Solamente tenemos que poner la dosis adecuada y aleccionar el uso de esa herramienta tan poderosa que le hemos dejado a la familia. Pero en la UBI nosotros ponemos la primera dosis de choque y tiene que cubrir esa zona verde, tiene que cubrir el pico. Cuando el paciente cuando llegamos que está descontrolado de dolor, quiere que lo llevemos donde sea, y la familia también están angustiados. Cuando somos capaces de controlar el dolor, el paciente no se quiere ir a ningún sitio, se quiere quedar en su casa. Porque ya está tranquilo, porque sabe que se va a morir y quiere estar en casa, porque va a estar acompañado de su familia. Se inventó la escalera analgésica. La escalera analgésica es estupenda para saber cuáles son los opioides, para estudiarlos. El que es más fuerte, el que es más flojo, el que es potencia intermedia, pero al final os dais cuenta ahí en la diapositiva que es un galimatías. Al final resulta que ha generado perjuicio la escalera analgésica, porque muchas veces se le daba al paciente paracetamol del primer peldaño, y el paciente seguía con dolor, pero no le voy a dar todavía el segundo peldaño porque no está cumplido el primero. Pero el paciente tiene dolor, ya, pero es que vamos a esperar un poco, venga, vamos a probar a Conolotil. Es que tiene dolor, le vamos a dar a Dolonta, que está en el segundo peldaño. No, si hace falta, vamos al tercer peldaño. Esto está bien para distribuirlos, para estudiarlos, para organizar los opioides, pero hemos pasado ahora a la teoría del ascensor analgésico. A cada uno lo que se merezca, a cada dolor lo que se merezca. Controlamos el dolor de emergencia, tenemos experiencia suficiente en los opioides, en sus efectos secundarios, en cuánto podemos poner, en cuánto no, para irnos de un domicilio con la UBI, después de haber asistido, tranquilos, con un paciente que esté controlado de dolor. Lo podemos conseguir en más de un 90% de casos con lo que llevamos. A cada uno lo que necesite, y si necesita ya morfina subcutánea se le pone. Y estas son las únicas letras que pensaba poner hoy, en esta charla del dolor tan breve, porque se acaba. Estas son las equivalencias de los opioides. Yo siempre me mido con el patrón, que es la morfina. Todos los opioides que pueda tomar por las diferentes vías el enfermo, lo paso a morfina oral. Y aquí he puesto un ejemplo de morfina oral 60 miligramos día, que sería, por ejemplo, la famosa MST, que dura 12 horas, 30 miligramos por la mañana, 30 por la noche. Morfina oral 60 miligramos. Y este es el ejemplo, y con esto comparo restos de opioides. Yo soy partidario, os la vamos a pasar, Miguel, la diapositiva, no te preocupes. Yo soy partidario de todas las medicinas, digo, pasarlas oral. Si la vamos a hacer el rescate por vía subcutánea, sabemos que la morfina oral la dividimos por 2 y esa dosis del día es la dosis de morfina subcutánea equivalente a esos 60 miligramos. Es decir, en el ejemplo que tengo ahí en la pantalla, serían 30 miligramos de morfina subcutánea. Eso, por ejemplo, lo ponemos en un perfusor que le pase continuamente y tenemos al paciente controlado con 30 miligramos de morfina subcutánea. Hay una regla mnemotécnica para los parches de fentanilo. El parche de fentanilo, que es de 25, equivale, pues eso, aproximadamente a 25 miligramos de morfina subcutánea. Si el parche es de 50 microgramos hora, no tiene nada que ver la proporción, ni los miligramos, ni nada, pero es que es mnemotécnico, y esto para hacerlo rápido, de memoria. Un parche de 50 microgramos hora de fentanilo son 50 miligramos subcutáneos de morfina. Un parche de 100 miligramos subcutáneos de morfina, ¿vale? La buprenorfina, más o menos, que es el Transtec famoso,
ese opioide que no necesita receta de estupefacientes, no sé por qué, pues más o menos tiene una potencia similar a la del fentanilo. Luego ahora se utiliza mucho la oxicodona. He puesto lo más frecuente, pero hay que saberse 4 y saber manejar eso. 1, nuestra morfina. La oxicodona oral. Pues la oxicodona es el doble de potente que la morfina. Resulta que 30 miligramos por día de oxicodona son esos 60 miligramos de morfina oral. Es decir, que 30 miligramos de oxicodona equivalen a 30 miligramos de morfina subcutánea, siendo la oxicodona oral. La hidromorfona es el jurnista. Bueno, ese es 5 veces más potente que la morfina. Con una dosis diaria de 12 miligramos tienes cubiertas los 60 miligramos de la morfina. Y por último se utiliza mucho ahora el tapentadol. Está de moda. Es 2,5 veces menos potente que la morfina. Con lo cual, para nuestra morfina oral del ejemplo de 60 miligramos, equivaldrían 150 miligramos al día de tapentadol. Yo lo que hago, todas estas medicinas que se le estén administrando por diferentes vías, porque hay veces que mezclamos opioides, procuro pasarlas todas a morfina oral, la divido por 2 y ya sé cuánta morfina subcutánea necesita ese paciente. Los rescates que necesita un paciente con esa dosis, por ejemplo, de 30 miligramos día de morfina subcutánea, son de la 6ª a la 10ª parte. Es decir, que con 3 miligramos, en un chute subcutáneo de 3 miligramos de morfina, o simplemente media ampolla, 5 miligramos de morfina, empiezo ya a rescatar un dolor irruptivo de un paciente que esté tomando al día un equivalente a 30 miligramos día de morfina subcutánea. Me espero 15, 20 minutos. Si al paciente no se le ha quitado el dolor, le hago otro chute de otros 3 a 5 miligramos de morfina subcutánea. Me espero. Si no se le ha quitado el dolor, al cabo le meto otro chute hasta que se le quite y se controla. Afortunadamente no tiene techo. Dicen que el mayor antagonista que tiene el opioide es el dolor del enfermo. Mientras se entretenga intentando quitar el dolor del enfermo, tranquilos. Esta era la última diapositiva. He pretendido que sea muy rápido el dolor para que podamos entender ahora el caso práctico que nos va a decir Miguel fácilmente. Muchas gracias.